Bienvenido a Historia Encubierta. ¿Sabías que no todos los sobrevivientes del Titanic tuvieron el mismo destino? Descubre historias de heroísmo y tragedia que desafían la realidad. Quédate hasta el final para revelaciones impactantes. Suscríbete, dale like, comenta y comparte para no perderte más contenido como este. El naufragio del Titanic, en abril de 1912, no solo se inscribe como una de las tragedias marítimas más resonantes de la historia, sino también como un suceso que desató innumerables historias de supervivencia, heroísmo y humanidad en sus formas más puras y complejas. El desastre, que culminó en la muerte de 1.523 personas y dejó 703 supervivientes, no distinguió entre ricos y pobres en sus consecuencias. Aunque las posibilidades de supervivencia estuvieron inequívocamente teñidas por la clase social de los pasajeros. La noche entre el 14 y el 15 de abril se vio marcada por actos desesperados y valientes. Entre los pasajeros de primera clase, el 97% de las mujeres lograron sobrevivir, comparado con un sombrío 49% en tercera clase. Esta disparidad resalta no solo las diferencias en el acceso de los recursos de supervivencia, sino también cómo el diseño y las políticas del barco favorecieron a aquellos de mayor estatus. En contraste, solo un 32% de los hombres de primera clase sobrevivieron, siendo aún menor el porcentaje de las clases inferiores, con un 8% en segunda y un 13% en tercera clase. Violet Jessop, camarera del Titanic, es un ejemplo notorio de resiliencia y experiencia en medio de la adversidad marítima. Esta hija de irlandeses no solo sobrevivió al desastre del Titanic, sino que también había estado presente en otro incidente en el transatlántico olímpico en 1911. Su habilidad para manejar situaciones extremas se puso de manifiesto nuevamente en 1916, sobreviviendo al hundimiento del Britannic. Jessop, quien ayudó a los pasajeros de habla hispana a embarcarse en los botes salvavidas durante la tragedia del Titanic, continuó su carrera en el White Star Line, demostrando una notable fortaleza y compromiso con su labor en circunstancias que muchos hubieran encontrado insoportables. Richard Norrie Williams, por otro lado, ofrece un relato de supervivencia que roza lo milagroso. Este destacado tenista, que viajaba con su padre en el Titanic, no solo enfrentó la tragedia marítima, sino que desafió las probabilidades médicas. Tras ser rescatado de las heladas aguas atlánticas, donde pasó varias horas, se le recomendó la amputación de ambas piernas debido al grave daño por congelación. Williams rechazó esta opción y no solo se recuperó completamente, sino que también continuó con su carrera deportiva, ganando el US Open en 1914 y 1916. Su historia es un testimonio de la tenacidad y el espíritu indomable que caracterizó a muchos de los supervivientes del Titanic. Edith Grossbaum, una corresponsal de moda y estilista, también grabó su nombre en la historia del Titanic, no solo por su supervivencia, sino por las circunstancias únicas que la rodearon. Antes de embarcar el transatlántico, Edith había llenado un camarote adicional, solo para acomodar sus 19 piezas de equipaje, una muestra clara de su estatus y estilo de vida. Cuando el Titanic se hundía, su preocupación por asegurar sus bienes de Cherburgo se vio frustrada por las afirmaciones de que el barco era insumergible. A pesar de la tragedia, logró sobrevivir y posteriormente demandó a la compañía naviera por la pérdida de sus maletas, una de las reclamaciones más notorias contra White Star Line. Su carrera continuó floreciendo después del desastre, destacándose como un testimonio de la resiliencia y la determinación. Otra figura notable entre los supervivientes es Alice Creeber, la niñera que embarcó en el Titanic cuidando a Trevor, un bebé de apenas un año. En un acto de instinto de supervivencia, Alice tomó al niño y se aseguró un lugar en uno de los botes salvavidas, dejando atrás a la familia del niño sin avisar. Su acción, aunque controversial, aseguró la supervivencia del pequeño Trevor, pero dejó una estela de misterio y especulación sobre sus verdaderas motivaciones, ya que nunca habló públicamente sobre el incidente. La historia de Alice y Trevor resalta las difíciles decisiones personales enfrentadas durante el caos y cómo estas decisiones pueden ser juzgadas de manera muy distinta bajo la lente de la supervivencia. Dorothy Gibson
Una actriz que ya era una estrella de cine en ascenso antes del desastre, encontró en su supervivencia una plataforma inesperada para aumentar su fama. Inmediatamente después del hundimiento, Dorothy interpretó a sí misma en Safe from the Titanic, una de las primeras películas sobre el desastre, que incluso incluyó segmentos a color. Este proyecto, rodado y estrenado en menos de un mes después del hundimiento, no solo catapultó su estatus como celebridad, sino que también marcó un hito en la historia del cine por su rápida producción y contenido basado en hechos reales. La habilidad de Gibson para capitalizar su experiencia en el Titanic ejemplifica cómo los eventos trágicos pueden entrelazarse con los medios y la cultura popular, influyendo en la percepción pública de los acontecimientos históricos. La figura de Charles Haughey, el chef del Titanic, encarna otra faceta de la valentía y el ingenio humano en tiempos de crisis. Haughey, conocido por su reacción rápida tras el impacto con el iceberg, organizó su equipo para cargar provisiones en los botes salvavidas, asegurando que estos tuvieran suficiente comida y agua para los pasajeros. Más tarde, tras tomar unos tragos para calmar sus nervios, ayudó activamente en el lanzamiento de los botes y arrojó sillas al mar para que sirvieran de flotadores a los que estaban en el agua. Su experiencia en el agua fría, atribuida parcialmente al alcohol que había consumido, es una de las anécdotas más recordadas y discutidas. Sobrevivió varias horas en las aguas heladas, antes de ser rescatado, una proeza que desafía la comprensión ordinaria. ¿Te ha intrigado lo que viste hoy? Suscríbete, activa la campanita y dale like para no perderte las continuaciones y más historias fascinantes. Jack Tyner, un joven de 17 años, cuya historia de supervivencia es igualmente impresionante, ofrece una perspectiva única sobre el desastre. Su relato de cómo el Titanic se partió en dos antes de hundirse no fue confirmado hasta décadas más tarde, cuando se descubrieron los restos del barco. Tyner, quien viajaba con sus padres, logró salvarse saltando al agua desde una barandilla cerca del gimnasio del barco. Trágicamente, su padre no sobrevivió. La experiencia traumática tuvo un impacto duradero en Tyner, quien más tarde se suicidó después de la muerte de su hijo en la Segunda Guerra Mundial, destacando las secuelas emocionales y psicológicas a largo plazo que pueden seguir a los supervivientes de tales tragedias. Los llamados huérfanos del Titanic, Michael y Edmund Navatriel, son un ejemplo conmovedor de la vulnerabilidad y la resiliencia infantil. Estos hermanos de 4 y 2 años respectivamente, viajaban con su padre, quien los había llevado a bordo bajo falsas pretensiones durante un proceso de divorcio. Tras la muerte de su padre, en el desastre, los niños fueron encontrados solos en un bote salvavidas, cuidados por otras mujeres a bordo. Su historia capturó la atención mundial y fueron conocidos como los huérfanos del Titanic, hasta que finalmente fueron reunidos con su madre. La travesía de estos pequeños subraya cómo, incluso en las circunstancias más desesperadas, la humanidad puede manifestar cuidado y compasión, asegurando la supervivencia de los más vulnerables entre nosotros. Cada una de estas narrativas no solo proporciona un testimonio de la supervivencia y el espíritu humano, sino que también refleja la amplia gama de respuestas emocionales y físicas que pueden surgir en momentos de extremo peligro. El legado del Titanic sigue vivo, no solo en la memoria de aquellos que se perdieron, sino también en las historias de aquellos que sobrevivieron, ofreciendo lecciones duraderas sobre el coraje, la tragedia y la resistencia humana ante la adversidad. Esperamos que estas increíbles historias de supervivencia del Titanic te hayan conmovido y sorprendido. Comenta qué historia te impactó más y comparte este video para seguir explorando juntos los secretos del pasado. No te pierdas la segunda parte de este relato, donde revelaremos más curiosidades impresionantes. Te esperamos.